Welcome to the English Kingdom Language Center. Hello everyone, mi nombre es Andy y soy parte del equipo de The English Kingdom. El día de hoy les quiero dar la bienvenida a su clase muestra. Sin más que decir, comenzamos. Bien, en su clase de hoy van a estar viendo el verbo to be. También analizaremos los subject pronouns. El verbo to be es uno de los verbos más importantes que vamos a ver en inglés, porque no hay conversación que no tenga el verbo to be, cuando estemos hablando en inglés, obviamente. Así que así de importante es este verbo. Lo van a ver desde el primer día que empiezan a hablar inglés hasta siempre, hasta que dejen de hablar inglés lo van a ver. Entonces, por eso es importante. Pero antes de comenzar con el verbo to be, veamos los subject pronouns. ¿Qué son los subject pronouns? Los subject pronouns o pronombres personales son aquellos que utilizamos para sustituir nombres propios. Por ejemplo, en vez de decir Panchito, decimos él. En vez de decir Juan, decimos él. En vez de decir María, decimos ella. Para eso nos sirven los subject pronouns. También tenemos primera persona, tercera persona, que nos ayudan a nosotros para poder identificarnos. Y aquí tenemos el primero, que es I. I significa yo. You significa tú, usted o ustedes. Noten aquí que el you puede significar tú o ustedes. He significa él. She significa ella. We, que significa nosotros o nosotras. They significa ellos o ellas. Y por último tenemos it, que significa eso o ello. Hay que hacer un paréntesis. He, she, it son tercera persona. Así que anótenlo. He, she, it, tercera persona. Después van a ocupar esto, van a necesitarlo. Entonces por eso es importante que sepamos cuáles son las terceras personas. Una vez que hemos visto los subject pronouns, ahora vamos a ver el verbo to be. Miren, el verbo to be significa principalmente ser o estar. Eso es lo que significa el verbo to be. Y este lo podemos poner como am, is, are. No vamos a poner to be, por ejemplo, I to be, you to be. No. ¿Por qué? Necesitamos conjugar el verbo. Así como en español también se conjugan los verbos en inglés. Y la forma de conjugar el verbo to be en presente son esas tres formas. Am, is, and are. El I va con am exclusivamente, nada más. Es el único que va a ir con am. You va con are. He va con is. She va con is. We va con are. They va con are. And it va con is. Así que de esta forma tienen que aprenderse lo que I va con am, you are, he is, she is, we are, they are, it is. Importantísimo no mezclarlos. No podemos decir, por ejemplo, I are, she are. No, no, no. Tenemos que decir I am, you are, he is. De esta forma. Ahora bien, nosotros podemos contraer esto. ¿Cómo? Por ejemplo, en vez de decir I am, podemos decir I am. En vez de decir you are, podemos decir you're. En vez de decir he is, podemos decir his. She is, she's. We are, we're. They are, they're. It is, it's. De esa forma. Ahora, el verbo to be dijimos que significaba ser o estar. Pero miren, en ocasiones, en español, lo vamos a traducir como tener. ¿Por qué? Bueno, miren, hay 8 ocasiones en que lo vamos a utilizar como tener. La primera de ellas ya la están viendo aquí en pantalla. Es hambre.
Normalmente, nosotros cuando hablamos en español decimos tengo hambre. Rara vez decimos estoy hambriento. Es más común decir tengo hambre. Por eso, aquí el verbo to be va a significar tener. Nada más. En estas 8 ocasiones que les voy a decir, nada más va a significar tener. Otra palabra que vamos a utilizar el verbo to be como tener es sleepy, sueño. Igual, no decimos estoy somnoliento. Bueno, rara vez se puede decir, pero lo más común es decir tengo sueño. Y para ello también utilizamos el verbo to be. Otra más, thirsty, sed. Otra más, scared. En este caso puede ser scared o también podemos decir afraid, que los dos significan miedo. Cold, frío. Hot, calor. Years old, años de edad. Aquí ustedes pueden ver que hay el símbolo de hashtag. Ahí va el numerito de los años de edad. Por ejemplo, 5 years old, 6 years old, 20 years old, 25 years old, etc. Itchy, comezón. Así que cuando nosotros queremos decir tengo frío, voy a utilizar el verbo to be. Y voy a decir I am cold. O tengo hambre, I am hungry. Ella tiene sueño, she is sleepy. Recuerden, el verbo to be va a tomar el significado de tener con estas 8 palabras. Nada más. De ahí en fuera vamos a usar el otro verbo que es tener, el que se traduce como tener, que es have. Pero aquí nada más estamos viendo el verbo to be. Continuamos. Para decir que no, lo único que necesitamos en el verbo to be es poner la palabra not, not. Lo que estamos viendo aquí, estos que están aquí en I am, you are, he is, she is, we are, they are, it's. Le agrego el not y ya digo que no. Es decir, I am hungry, tengo hambre. I am not hungry, no tengo hambre. Veamos cómo se dice el you are con el not. You're not. He's not. She's not. We're not. They're not. It's not. Así que ustedes pueden estar pensando que no hay otra forma también de contraer el verbo to be con el not, por ejemplo con el are y con el is. Así es, por ejemplo, se puede agregar el are más el not y se convierte en aren't. Ustedes pueden escoger entre decir you are not o you aren't. He is not o he isn't, en el caso del is not que se convierte en isn't. ¿Cuál de las dos es la correcta? Me podrían preguntar. Las dos son correctas. Cualquiera de las dos, nada más que es más común utilizar estas que acabo de poner aquí. I'm not, you're not, he's not, she's not, we're not. ¿Por qué? Porque de esa manera podemos hablar el inglés más rápido. Es más rápido decir you're not hungry que you aren't hungry. Normalmente utilizamos el aren't, you aren't hungry como para remarcar la negación. No, es como decir no tienes hambre. De esa forma. Pero ustedes igual escojan el que quieran utilizar. Si quieren utilizar you're not o you aren't, escojan el que quieran. Pero mi sugerencia, escojan you're not, he's not. Is not, you are not. En el caso del I am not, no hay otra forma de contraerlo. Así que la única es I'm not. Continuamos. Aquí tenemos las preguntas. En las preguntas lo que hacemos es que ponemos el verbo to be, am, is, are antes del sujeto. Siempre se hace esto en una pregunta en inglés. El verbo to be en este caso es un auxiliar también, por eso se puede hacer eso. Todos los verbos auxiliares va a pasar lo mismo. Vamos a poner el verbo auxiliar antes del sujeto para hacerlo pregunta. En este caso quedaría am I, are you, is he, is she, are we, are they, is it. Y vamos a utilizarlo, por ejemplo, con la primera palabra que vimos ahorita, que es hungry.
Am I hungry? ¿Qué significa tengo hambre? Pregunta poco común, pero sí se hacen de vez en cuando. Ahora la siguiente. Are you hungry? ¿Tienes tu hambre? Y dependiendo a quién le preguntemos, es como contestamos. Por ejemplo, si yo les digo, Are you hungry? ¿Tienes tu hambre? Ustedes van a contestar sí o no. Sí, ¿quién tiene hambre? Yo. Yes, I am. Y nada más. O no, I'm not. De esas dos formas. Ahora, en el ejemplo con he, vamos a decir, Is he hungry? ¿Él tiene hambre? Si digo que no, ¿qué persona es? Es él, exactamente. Entonces, nada más queremos decir que no tiene hambre. Entonces digo no, este que está aquí abajito, y luego me voy, él no tiene hambre, él se dice he, aquí está, entonces la respuesta sería no, he's not. Ahora, si pregunto de ella, ¿is she hungry? Y quiero decir que sí. Ah, bueno, me voy acá donde dice sí. Es ella, se dice she. Entonces la respuesta sería yes, she is. Y así sucesivamente nos podemos ir. Nada más tengan cuidado de ver hacia quién va la pregunta y quién va a contestar. Eso es todo. Así que ya hemos visto afirmaciones, negaciones y preguntas con el verbo to be. Aquí les voy a poner el ejemplo con hungry. Miren todas las oraciones que podemos formar con la pura palabra hungry. Y todos los sujetos que tenemos aquí. Los subject pronouns I, you, he, she, we, they, it. De hecho, el it no lo puse aquí, pero también se puede hacer con it. En la primera dice I am hungry. I'm not hungry. Am I hungry? La misma palabra hungry la estamos usando en afirmación, negación y pregunta. Y ya tengo 3 con el puro I am. Ahora me voy con el you. Y tenemos otras 3 oraciones con la palabra hungry y el sujeto you. Y lo mismo se va a hacer con she. Por ejemplo, she's hungry, she's not hungry, is she hungry? Luego nos vamos con el sujeto he is hungry, he's not hungry, is he hungry? Nos vamos con el sujeto we are hungry, we're not hungry, are we hungry? Y luego el sujeto they are hungry, they are not hungry, are they hungry? Y el otro, el it, que no lo puse, se diría de la siguiente manera. It's hungry, it's not hungry. Is it hungry? Así que en total aquí tenemos un total de 3, 6, 9, 12, 15, 18 y las 3 del it, 21 oraciones con la pura palabra hungry. Nada más que un puro hungry. Así que aquí con estos 7 sujetos que tenemos, hicimos 21 oraciones con la palabra hungry. Pero también tenemos la palabra sleepy, thirsty, scared, cold, hot, years old, and itchy. Podemos hacer nosotros 21 oraciones de cada uno con todos los sujetos. 21 de hungry, 21 de sleepy, 21 de thirsty, 21 de scared, 21 de cold, 21 de hot, 21 de years old, and 21 de itchy. Así que con esta clase ustedes ya pueden hacer un total de 168 oraciones en inglés con el puro verbo to be y estas 8 palabras. Dígame, ¿en qué otro idioma se puede hacer eso? Difícilmente. Así de sencillo está el verbo to be y de esa forma ustedes van a estar aprendiendo inglés. Así que esta es su primer clase, la clase muestra con el verbo to be. Vimos al verbo to be y el subject pronoun. Hay algunas otras formas en las que los podemos usar, sí, pero esto ya se ve más en clase y la práctica que tenemos en clase con esto que acabamos de aprender. Espero que les haya gustado esta clase muestra y si les gustó, denos like,
en nuestra página de Facebook, también síganos aquí en nuestro canal de YouTube y en todas nuestras redes sociales. Así que gracias y nos vemos.